Les saludo, amadas hermanas y hermanos de la Iglesia Evangélica Universal de Coyhaique, a todos los hermanos que también ven nuestras grabaciones. El Señor les pueda bendecir, amados pastores, iglesias del Sexto Distrito y de la Iglesia Evangélica Universal, con los que se puede compartir la palabra del Señor. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en cualquier lugar de nuestro país. Estamos contentos de poder compartir la palabra del Señor, orar por la iglesia para que Dios pueda guardarles en sus hogares, bendecirles y fortalecer la fe en estos días que no nos podemos reunir, pero también con gozo en el Señor, porque Dios hasta aquí nos ha guardado. Y aunque vengan situaciones difíciles, la palabra del Señor dice que tenemos que darles las gracias, no solamente por las cosas buenas, sino también por las que no son agradables de vivir. Dar gracias en todo, dice el Señor. El Salmo 19, versículo 7. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la conversión. Dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Amados que están mirando este video, los cristianos evangélicos siempre estamos predicando la palabra de Dios, el mensaje que está escrito en la Biblia. No tenemos otra cosa que predicar. De lo único que hablamos es de lo que dice Dios a través de la Biblia. La Biblia refleja, en ella está registrado la voluntad de Dios, es la palabra de Dios que tiene el plan de Dios para salvación del hombre, para que el hombre pueda alcanzar la vida eterna. Y la verdad es que, queridos amigos, también que nos escuchan, hay muchas personas que piensan que ser cristiano significa transformarse en tipos aburridos, en personas religiosas, llenas de dogmas, de costumbres, de cosas que hacer, de obligaciones. Y la verdad es que ser cristiano no es transformarse en una persona aburrida. Hemos sido bombardeados con ideas extrañas que al final se han transformado en muchos estorbos para llegar a recibir con el corazón abierto el mensaje de Jesús. Pero si cada uno de ustedes se acercara a la palabra de Dios y abriera la Biblia y pudiera mirar en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en cómo nace la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los escritos del apóstol Pablo, se darían cuenta que el evangelio es muy distinto a lo que muchas veces, ya sea católicos o evangélicos, nos hayan hablado. Recuerdo una expresión que me gustó mucho hace muchos años cuando la escuché. No se trata del mensaje del evangelio según los santos evangélicos. Se trata del mensaje de Jesús. Y lamentablemente, por todas las cosas que de repente nos han venido encima, aplastamos el verdadero mensaje y la gente no logra oír una palabra sencilla y directa. Cuando el Señor Jesús y la palabra de Dios hablan de conversión, de transformación, lo vamos a explicar. No se trata de transformarse en una persona como en un canuto, ¿cierto? Que tiene que andar con una Biblia negra con borde rojo y con un traje en la calle, con un moño en la cabeza. Es algo diferente. No se trata de abandonar a los amigos. Al contrario, se trata de contarle a tus amigos y amarlos más que antes, decirle: mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo era una persona que no tenía sentido en mi vida, no tenía un rumbo. Muchas veces objeto de la depresión y la tristeza. Como si estuviera en un abismo del cual no pudiera salir y nadie pudiera rescatarme. Pero cuando Jesús viene a tu corazón, Él te puede transformar. Y te repito y te insisto, no se trata de adoptar una religión. Se trata de el Señor Jesucristo, que descendió del cielo, murió en la cruz del Calvario, resucitó venciendo la muerte para tu beneficio, para que seas beneficiado, para que puedas tener una vida diferente. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 16, dice el evangelista: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, luz les resplandeció.
¿Qué quiere decir el evangelista? El traslado del Señor Jesús, que nace en Belén, a Galilea, para poder predicar su evangelio cuando ya creció, fue un cumplimiento de lo que se dijo en el profeta Isaías capítulo 1 versículo 2. Los ignorantes y supersticiosos gentiles que vivían en Galilea vieron una gran luz, la luz de Cristo, que Él es la luz del mundo. En el evangelista Marcos, en el capítulo 1 versículo 15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este es el llamado. Estimados que nos están mirando, era y sigue siendo un llamamiento adicional de renovación moral en preparación para su reino. Porque la Biblia dice que Él vendrá otra vez. No como la primera vez, como un bebé, sino que va a venir como un rey con poder para tomar el control de este mundo luego de que pasemos por grandes dificultades, luego de que venga, según lo que dice la Escritura, el falso profeta y el anticristo. Uno que se va a querer hacer pasar por el Señor Jesucristo como un salvador para este mundo, un gran líder mundial político que va a levantar a este mundo de un precipicio donde va a caer pronto, de grandes necesidades, de grandes problemas. Va a surgir un líder que luego de un tiempo de reparar muchas cosas, de arreglar muchas cosas en este mundo, va a querer tomar el lugar de Cristo, va a decir: ahora adórenme a mí. Por eso se le denomina en el lenguaje bíblico el anticristo, que quiere decir en lugar de Cristo, porque va a querer ocupar en el corazón de la gente y en la vida de la gente el lugar que solamente Jesús puede ocupar. Puesto que la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El reino estaba cercano, en el sentido de que el rey estaba presente. Jesús había venido hace 2000 años y hoy está presente también en medio nuestro, en mi corazón, en el corazón de los creyentes, en medio de la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Cuando los creyentes se congregan, ahí Dios se manifiesta, pero cuando estamos aparte también se manifiesta en nuestro corazón. Cuando nos reunimos 4, 5, 6, ahí está el Señor. Y aun cuando estamos dispersos, Dios está obrando en medio de su pueblo, presente en cada corazón que se rinde a Jesucristo. La palabra griega que se usa para conversión, porque leímos en el Salmo 19 que la ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta y tiene la capacidad de convertir el alma. ¿Qué es esto de convertir? Viene de una palabra griega que se denomina epistrofe y se define como un giro en derredor. Conversión. Conversión. Se halla en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 3. Ellos, pues, siendo encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Gloria al Señor. Esta palabra implica volverse y volverse hacia. El primero se describe en el término arrepentimiento y el segundo aspecto con la fe. El apóstol Pablo describe muy bien este evento en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Dice el apóstol: os convertisteis de los ídolos a Dios, saliendo de la idolatría. Queridos, la idolatría implica la presencia de ídolos. ¿Y qué es esto de ídolos? Cualquier situación, circunstancia o cosa que quisiera colocarse en el lugar del corazón que solamente debe ocupar Jesús. Y usted que está mirando, capaz tenga alguna otra instancia, alguna otra cosa en su corazón ocupando el trono que debiera ocupar Dios. Su ego, el éxito, su trabajo, ser poderoso, ser famoso. En fin, son ídolos. O tal vez
alguna imagen, una estampita, una estatua, son ídolos. Y todo eso hay que dejarlo atrás. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 6, y esperando los Pablos en Atenas, su espíritu se enardecía en él viendo la ciudad sumida en la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, dice el apóstol en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14, y volveos a Dios. El arrepentimiento. El arrepentimiento viene de una palabra griega que significa un regreso, un cambio de parecer, de opinión, o un repudio del pecado para volver a Dios. Darse cuenta que la manera en que llevas tu vida no te va a llevar a un buen término. Necesitas dar un giro decisivo. Muchas personas se resisten a la palabra de Dios. Muchas personas endurecen el corazón. ¿Y qué es esto de la religión? Y la religión es el opio del pueblo. Sí, todas esas cosas, esa basura que se le agrega. Pero el mensaje de Jesucristo es vida y vida eterna. Porque a la hora del final de la existencia, estimados, amados hermanos, al final de los días, ante el último suspiro, yo creo que ninguna persona quiere morir como un animalito, sino que quiere tener una esperanza, y esa esperanza de vida eterna, esa esperanza de una vida más allá, no la inventaron los hombres, Dios la proveyó, y está dispuesta para nosotros. ¿Por qué tenemos que esperar el último aliento para recibir un regalo tan grande que pagó Jesús en la cruz del Calvario con su vida? ¿Por qué no lo puedes aceptar? Es tan pesado, es tan valioso vivir en medio del pecado y la inmundicia y la rebeldía. Eso vale más que lo que Jesús hizo por ti. El arrepentimiento. Para que lo logres entender un poco mejor, te voy a decir lo que no es el arrepentimiento. No es una simple reforma, no es un simple cambio superficial, como si tú dieras vuelta una hoja en blanco. No es remordimiento, que lamenta las consecuencias de un crimen, pero no su causa. Como por ejemplo el personaje bíblico de Esaú, que en Hebreos capítulo 12, versículo 7 de la Biblia dice: pues ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue rechazado y no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque despreció la bendición de Dios. Y luego, cuando reflexionó y la había perdido y la quería recuperar, no pudo. Dios te está dando a ti ahora una oportunidad. Cada vez que escuchas el mensaje de Jesús y lo vas dejando pasar y lo vas dejando pasar, hoy es el día de salvación. Tienes que ser una persona, un hombre y una mujer de decisión. Poner las cosas en la balanza, ¿qué es más importante? Que no te pase lo de este personaje de Esaú, que dejó pasar la bendición de Dios y después, cuando la quiso recuperar, aún con lágrimas, no pudo. No es la penitencia, como practicaban los sacerdotes de antes en los monasterios, y se flagelaban las espaldas con espinas, con flagelo, con látigo, para tratar de compensar los pecados con buenas obras o sacrificios expiatorios. Así que entonces, bueno, ¿qué es lo que es entonces el arrepentimiento? De lo que habla este salmista, es un cambio voluntario y sincero de la mente del pecador, que hace que se aparte de su pecado. Pon atención, que estoy diciendo pecado en singular, porque se trata de un pecado específico del cual somos todos culpables hasta experimentar el verdadero arrepentimiento. Que estamos tratando de explicar cuál es ese pecado. El rechazo previo del Cristo de la Biblia. Hemos seguido a otros Cristos. El Señor lo explicó en San Juan capítulo 16, versículos 7 al 11. Mas yo os digo la verdad. Os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador
no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré, y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy a mi Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya está juzgado. El príncipe de este mundo, el diablo, el enemigo de nuestras almas. Y todo lo que es injusto ya está condenado. El interés principal de nuestro Dios no es convencer a alguien para que deje de fumar, para que deje de ser grosero, para que deje de ser un borracho. El gran pecado que finalmente le condenará para siempre será el rechazo de Jesucristo y su mensaje de salvación. Gloria al Señor. El arrepentimiento, por lo tanto, tiene que ver con el alejamiento del más horrible y grotesco crimen que usted puede cometer, que es despreciar la cruz del Calvario. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Estos pasajes que están en Mateo y en Lucas, como también en el capítulo 15, versículo 7 de San Lucas, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El ministerio del apóstol Pablo se resume en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Así que, en primer lugar, esto es lo que usted debe hacer: analizar el rumbo de tu vida, saber lo que te ofrece Dios a través de Jesús y arrepentirte, cambiar el rumbo y volverte a Dios. Para eso también necesitas fe. ¿Qué es la fe? La fe es una fuerte persuasión, es una convicción basada en lo que se escucha. Y la Biblia la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que no es la fe no es un salto a ciegas en la oscuridad, no es suposición, no es especulación, no una opinión o una hipótesis. Lo que sí es la fe es un cambio voluntario y sincero en la mente del pecador que lo dirige al Salvador. Arrepentimiento y fe son las dos caras de la salvación. Arrepentimiento es volverse del pecado y la fe es volverse a Cristo. El apóstol Pablo incluye los dos conceptos en su mensaje de despedida de los ancianos de la iglesia de Éfeso, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se produce la fe? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, oír el mensaje, y el mensaje que es la predicación de Jesucristo. ¿Por qué es tan necesaria la fe? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si usted busca a Dios,
Dios le va a bendecir. Por la fe, el pecador es salvado. Por la fe, el santo es santificado y vive por la fe. Por la fe, estamos firmes, dice 2 de Corintios. Por la fe, caminamos y avanzamos en este rumbo hacia la eternidad. Por la fe, luchamos. Por la fe, vencemos. Primera de Juan 5:4. Estimados hermanos y amigos, tenemos que pregonar y anunciar con urgencia estas verdades. La gente necesita más que nunca el mensaje del Evangelio de la cruz, no un mensaje manoseado y lleno de prohibiciones humanas. Es el mensaje de Cristo puro, limpio y sencillo. Tristemente hoy ni en las iglesias se predica el Evangelio de Jesucristo. Se están predicando otras cosas, otros evangelios. La gente mira en la televisión a estos grandes teleevangelistas que tienen miles de personas que se van a ir en un rumbo equivocado, prometiendo puras bendiciones, puro éxito, pura fama. El Evangelio de verdad de Jesús es distinto, es muy distinto. Lo que sí nos asegura es que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer, porque Él va delante de sus hijos, abriendo el camino, como un poderoso gigante delante de nosotros. Dice la Biblia en el libro de Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado que estás mirando este video, esta grabación, es lo que dice la Escritura. Arrepentidos y convertidos, volverte de donde venías y ahora dirigirte en otra dirección, volverte y volverte hacia Jesús, y convertidos, transformados, con un cambio en tu mente, en tu corazón, para que sean borrados tus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Porque si has estado agobiado por la vida, por tu existencia, por tus problemas, si tu mente y tu corazón y tu vista solo te permiten ver el mundo en una forma muy restringida y te deprime por esto, hay algo mucho más grande, hay algo mucho más precioso, hay algo mucho más glorioso. Tiempos de refrigerio que pueden venir para tu alma si tú escuchas el mensaje de Jesús. Pero Dios, habiendo pasado por alto, dice la Biblia, los tiempos de esta ignorancia, porque hemos estado en ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Esto es lo que Dios demanda de ti. Este arrepentimiento, esta transformación, este cambio de dirección. Que con mansedumbre, dice la Escritura, corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Por esto estamos aquí, predicando el mensaje de Jesús, obedeciendo al Señor con mansedumbre y corrigiendo, llevando la palabra, por si quizá Dios conceda que usted que está ahí mirando se arrepienta y pueda conocer la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida eterna. Buen Dios y Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios, bendice, Señor, a quienes han visto este video. Glorifícate en la vida de la iglesia, de los hermanos, de las hermanas que se esfuerzan y guardan la fe, no solamente de la Iglesia Evangélica Universal, sino de cada congregación, de cada pastor, de cada familia pastoral, Señor, que te están siendo fieles a pesar de las circunstancias, a pesar de esta pandemia, a pesar de los problemas, a pesar tal vez de las dificultades económicas, a pesar de muchos problemas, Señor eterno, pero usted les ve que se mantienen fieles. Puede usted sostenerles y proveer para ellos. Donde hay enfermos que invocan tu nombre, sean sanados en el nombre de Jesús, porque no hay ninguna enfermedad, Señor, ni aún este virus que nos ataca ahora, Señor,
que no pueda ser, Señor, superado por usted, por la gloria de su nombre, por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, Señor eterno, sana a los enfermos, libera a los cautivos, salva, Señor amado, a aquellos que han endurecido el corazón. Les sea, Señor, abierta su mente y su corazón para que puedan creer que usted es el camino, que usted es la verdad y la vida. Señor, oro para que usted bendiga a cada persona que de buen corazón está mirando este video, Señor, y pueda, amado Padre, acercarse a usted para ser bendecidos, rescatados y salvados para la gloria de su nombre. Oro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.